Seguimos entonces en este desarrollo de pensar cómo nuestra cultura, nuestra historia, nuestra identidad tiene influencias de esta cultura que es conocida como la cultura clásica o cultura grecolatina. Y en especial tenemos una fuerte influencia, decíamos, con la democracia, con la idea del ágora, con la idea del teatro, en lo que es artes visuales, la importancia del idealismo. Todos estos ejes se van a expandir, a desarrollar gracias a la gran expansión que implicó el imperio macedónico, que comienza con las conquistas de Filipo, pero en especial el que logra la gran expansión del imperio va a ser Alejandro Magno. Antes de esa época tenemos que ubicar dentro del siglo V, entre el 431 y el 404, la guerra del Peloponeso, ¿no? Si bien había un bienestar que se había registrado en lo que sería la zona de Atenas y toda su influencia, este bienestar cesa con la guerra del Peloponeso y podríamos decir toda una decadencia y una ruina que se observa también a nivel económico, ¿no? Incluso pierde mucho de sus compradores, diríamos, el caso de la zona del Ática. Filipo de Macedonia había logrado poder y en el 338, en la batalla de Queronea, los macedonios logran conquistar lo que sería Grecia y ponen fin a estas posibilidades de disturbios locales que decíamos. Había una gran carestía económica, un momento de una gran crisis económica que estaba viviendo toda la zona del Peloponeso, de Grecia, ¿no? Él fallece, se hace cargo de los ejércitos su hijo, Alejandro Magno, que había sido educado por Aristóteles, que fallece muy joven, como un héroe griego, es decir, muere en el mejor momento, esta idea de héroe, ¿no? En el mejor momento de su vida, ¿no? Cuando él logra esta gran expansión del territorio. Fíjense cómo unifica toda esta zona de la cultura griega con lo que los griegos llamarían los bárbaros, ¿no? Con ese imperio persa, llegan a Egipto, llegan a la India, ¿no? Es decir, fíjense la gran expansión del territorio en un intento muy interesante lo que busca hacer Alejandro Magno, porque incluso él llamaba a unificar esta idea y romper la distinción entre griegos y bárbaros. Cuentan que sus generales estaban obligados a casarse con mujeres persas, que obviamente esto duró, cuando él muere, enseguida estas mujeres van a ser repudiadas, ¿no? Pero esta idea de una fusión entre lo greco-iránico va a ser un intento que quiere instalar Alejandro en esta conjunción. ¿Qué elementos nos permiten y nos llevan a pensar en este periodo clásico? ¿Qué es lo que vamos a poner por momentos a retomar y por momentos a modificar a partir de otra concepción, que es la concepción del mundo y de la vida del hombre de este periodo helenístico que tiene que ver con, después de la muerte de Alejandro Magno, la división
de los distintos territorios por parte de sus militares, ¿no? De sus generales, ¿no? Y entonces ahí aparecen los Ptolomeos en Egipto, los Seleucidas en la Anatolia, ¿no? Es decir, los distintos reinos que incluso se pelean entre ellos. Pero previo a ello hay un gran florecimiento económico también que se logra durante este periodo de conquistas de Alejandro, en donde hay un gran desarrollo, y eso es una influencia también de este mundo griego, podríamos decir, que es el gran desarrollo de lo urbano. Bien, yo acá les dejé algunos ejes. Habíamos hablado de lo propio de una imagen que corresponde al periodo clásico. ¿Qué sería? La idealización, ¿no? Y la idealización a mí me interesaría vincularla con la filosofía también, ¿no? El desarrollo de las matemáticas, el desarrollo, es decir, ¿qué fue el nacimiento de la filosofía y los grandes filósofos que influencian en nuestra contemporaneidad y en toda la historia de Occidente? Porque es tratar de explicar, tratar de pensar en los procesos más allá de los mitos, dejar los mitos de lado y empezar a explicar, qué sé yo, el origen del mundo a partir de elementos que no tengan que ver con que los dioses se pelearon o con una explicación más mítica. Entonces tendríamos mito, si pudiéramos decir, ante un pensamiento, una racionalización con muchas comillas, ¿no? Y por el otro lado está, entonces, en ese sentido, esto que hablábamos, la idealización. Yo siempre hago el mismo ejemplo. No es que si yo voy a Grecia no voy a ver hombres o mujeres que tengan los cuerpos de las estatuas. ¿Por qué? Porque son estatuas en donde eran idealizados. ¿No? ¿Qué quiere decir? Mejorados, quiere decir pensados y luego realizados. No copian. Por eso hablar de que son esculturas realistas lo eliminamos. Hay un naturalismo, pero hay una idealización de ese naturalismo de la escultura, ¿no? Y esa idealización, ese uso de la razón, ese uso de un plan, de planificar, de pensar la obra, está vinculado también a la idea del canon, la idea de la simetría, en el sentido de conmensurabilidad de las partes, la idea de proporción, esto que decíamos, de marcar ritmos. Piensen también en la proporción áurea, ¿no? Otro desarrollo que está vinculado a ese número de oro y que permite pensar en otra organización de equilibrio, de un equilibrio dinámico, podríamos decir, que era esta idea que se veía, nosotros lo veíamos en el contraposto, pero búsqueda de un equilibrio dinámico también la podemos encontrar en esta idea de la proporción áurea. Y por el otro lado, esta gran presencia de esto que decíamos, el témeros, es decir, no solamente lo urbano, sino lo urbano y lo religioso, ¿no? Y en eso, acá les dejo la planta de los propileos para el ingreso al ágora, las construcciones que están vinculadas. Esto sería algunas características para cerrar lo clásico. Ahora la idea sería seguir pensando cómo esto y cómo llegamos al helenismo.